trastes con Mitzi Cordero. Y para poder platicar y analizar este tema que hemos puesto hoy sobre la mesa, vamos a platicar con nuestra entrevistada de esta tarde, Lilia Rodríguez. Ella es coordinadora de la especialidad de Economía, pero también de Gestión del Agua. Gracias, Lilia, por esos minutos con Mega Noticias. Hola, gracias por la invitación. Oye, bueno, vamos a la situación que estamos viviendo en nuestro país, en general en el mundo, pero particularmente en nuestro país, el asunto de la sequía a la que nos estamos enfrentando. Ya desde hace varios años hay un déficit de lluvias, hay intensas temperaturas que se están presentando cada vez más altas, y cuando llega a llover, que generalmente, digamos, tenemos un poco más en abundancia en la zona sur de nuestro país, sureste de nuestro país, también no es tan benéfico porque demasiada agua pues también daña los cultivos. En fin, es una serie de situaciones que nos estamos enfrentando al cambio climático. Pero ¿cómo nos está afectando de manera directa? Y bueno, el tema que estamos poniendo sobre la mesa es la condición de las presas. Eso déjame ir como un segundo punto. Bueno, pues el agua es un recurso fundamental tanto para la vivencia cotidiana de la población, pero también para las actividades económicas. En este caso, el problema de tener escasez de agua debido a la sequía y al bajo nivel de presas está afectando en primer lugar a la agricultura. Principalmente en la zona norte, que es donde el nivel de las presas está más bajo. El primer impacto se da en el uso agrícola y todas las actividades relacionadas con esto tienen que sufrir grandes cambios para poder ajustarse a salir en lo que va del año con un plan de cultivos pues ligado a la cantidad de agua que se tiene. Entonces, pues sí, yo te diría, empezamos por la agricultura, pero evidentemente podemos seguir con otras actividades económicas en donde el no contar con agua afecta al país, afecta el PIB del país, afecta el empleo y tiene muchas repercusiones muy, muy graves. Sí, por supuesto, y justamente es la frontera norte la que se está viendo mucho más afectada por esas condiciones. Escuchamos a nuestros compañeros que están en los diferentes meganoticias de la parte norte de nuestro país y que señalan, bueno, pues que no ha caído una sola gota de lluvia, que han tratado las autoridades de ver de qué manera se puede avanzar, pero yo te preguntaría a ti, ¿realmente hay algo por hacer? Bueno, mira, yo creo que hay mucho por hacer porque este problema que tenemos en México, bueno, no es privativo solo de México. El fenómeno del cambio climático está afectando en que justamente tengamos condiciones extremas de lluvias en periodos excesivas y sequías en otros periodos. Y esto la ciencia lo prevé, no con certeza, pero con mucha probabilidad. Si logramos utilizar modelos que nos permitan pronosticar, se pueden tomar muchas medidas relacionadas a cómo poder salir con menos cantidad de agua. Estamos hablando en este caso de utilizar de manera más eficiente el agua en la agricultura, por supuesto, que es la que es más intensiva en el uso del agua, pero también en el reciclaje. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. La ciencia, si utilizamos la ciencia, utilizamos las nuevas tecnologías, podemos tener una planeación que permita, pues, que se responda ante esta situación. No es sencillo, evidentemente es una situación bastante complicada de llevar esto a la práctica, pero parece que la situación, la realidad, se está convirtiendo en una exigencia por parte de pues, los productores, por parte de los usuarios de la población, y tener que responsabilizarnos e informarnos de que este es un problema real, que tenemos una amenaza, y por lo tanto, pues hay que tomar acciones
tanto desde el nivel de gobierno como los productores, como la misma población. Esto es un hecho. Sí. Por supuesto que podríamos irnos a los modelos de pronóstico, a los meteorólogos que señalan, ¿no?, que dan lo que podría ocurrir incluso en el año, teniendo un pronóstico mucho más adelantado. Pero Lilia, el problema ya lo tenemos encima, es decir, nos lo han venido advirtiendo, incluso del cambio climático, nos lo han venido advirtiendo por lo menos en los últimos 10 años. Ha sido mucho más palpable en los últimos 5. Y pues, ¿qué se ha hecho? Pues básicamente sí, se firman acuerdos, sí se llega a algunos pasos que se tienen que seguir, pero al final del día hay desperdicio de agua, al final del día no se cuida adecuadamente, y creo que, bueno, pues es responsabilidad de todos. Tanto ha sido la problemática que actualmente se está hablando de que podría haber incluso una escasez de alimentos. Déjame escuchar lo siguiente y tú me dices si coincides o no. En el caso de algunos productos como el maíz, que para nosotros es muy importante por la tortilla y todo, el precio del maíz, por sequías que hubo en Sudamérica y por la gran demanda china, los precios del maíz subieron más del 40%. Bien para el productor, mal para el consumidor, porque esto nos causó una inflación. Actualmente el precio de la tortilla a esta primer quincena de marzo, el precio de la tortilla se ha incrementado en un 19%, pero el maíz un 40%. Y tú también señalabas, los costos logísticos también se han incrementado por el aumento de las gasolinas, del gas, y esto está provocando una inflación. El incremento ha sido del 13.5%. Y que este es uno de los factores por los que hemos visto incrementar el precio de algunos productos. Pero regresamos a lo de la escasez. ¿Qué opinas, Lilia? Bueno, es cierto que este fenómeno se presenta en muchos países del mundo, y tenemos un fenómeno que tiene que ver con que incluso ya estamos contabilizando que cuando uno recibe productos agrícolas vía la importación, en contraste con los agrícolas que uno exporta, en el caso de México, salimos que nosotros, si medimos la cantidad de agua que llevan estos productos, al importar más granos y productos agrícolas, somos importadores netos de agua. De tal manera que, por un lado, el problema de depender de otros países, por ejemplo Rusia, Estados Unidos, que son grandes productores de granos, e importar estos granos, pues nos evita utilizar una gran cantidad de agua, pues que se utilizaron de otro país. El resultado neto es que en lo que tiene que ver con productos agrícolas, nosotros somos importadores netos de agua que le denominamos agua virtual. Esto tiene décadas que es así. Y por lo tanto, pues sí, el comentarista tiene razón al decir que dependemos en gran parte de los granos, y ahora con lo que estamos viendo con el problema de la guerra en Ucrania, efectivamente se han encarecido enormemente estos productos y nos están pegando porque precisamente Rusia es uno del gran abastecedor de granos. Y por lo tanto, pues sí tenemos un problema que por un lado hay países que resuelven importando granos, que es nuestro caso, pero ante eventualidades extremas como una guerra, por ejemplo, en otro país, pues, ¿qué tenemos que hacer? Producir internamente, pero ahí es donde viene el uso de agua que es intensiva en la agricultura. Y al haber escasez, pues tenemos límites en cuanto podemos aumentar la producción. No podemos hacernos grandes expectativas porque estamos viendo que si no hay agua no se puede incrementar de manera importante la producción nacional. Así es, y bueno, y me recuerda también a estas declaraciones que en su momento hizo el presidente de que tenemos que ser autosuficientes en materia alimentaria, pero como tú dices, tiene también otros retos, por ejemplo, el del agua.
Tuvimos en entrevista a José Luis Luege, que como sabes, Lidia, es ex titular de la Comisión Nacional del Agua, y él nos decía que lo que tiene que hacer el gobierno federal es hacer una declaratoria de emergencia ante la sequía a la que nos estamos enfrentando. Vamos a escuchar a José Luis Luege y me dices si coincides con él en hacer esta declaratoria o es demasiado alarmista. Vamos a escucharlo. Yo creo que lo primero, el gobierno tiene que emitir con carácter de ya una declaratoria de emergencia nacional. Es decir, la sequía de este grado obliga a que el presidente de la República firme un decreto de emergencia. Estos decretos, Mitzi, lo que hacen es detonar una serie de recursos que ya los desaparecieron. Uno era el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres, y el otro muy importante fue PREDEN, el de Prevención de Desastres, que independientemente de que hayan desaparecido los fideicomisos, el gobierno federal debe ordenar a la Secretaría de Hacienda establecer fondos o reservar fondos para apoyo a comunidades, a zonas agrícolas, a distritos de riego, a unidades de riego frente a la sequía que se nos viene encima. Lilia, te preguntaría, ¿coincides con José Luis? Pues mira, totalmente coincido porque por un lado, lo que él dice, una declaratoria de este tipo detona el que se dispongan de recursos para acciones específicas en las zonas emergentes, cosa que se requiere, pero por otro lado, da una señal a toda la población de que el problema del agua es un problema serio, que la escasez no es broma, no es algo que vaya a verse como un problema ligero, sino que es un problema grave y por lo tanto la conducta de todos, empresas, personas, agricultores, debe hacerse con otra conciencia que es un recurso muy valioso y que todos tenemos que poner de nuestra parte para cuidarlo. Que gran parte de esto sí está en nuestras manos, ¿no? Sí hay acciones que podemos, en particular, hacer toda la población. Ahora regresemos un poco al almacenamiento de las presas. ¿Cómo se encuentran actualmente? ¿Cuáles son los datos que tienes, Lidia? Y si este porcentaje que, bueno, me estoy anticipando a que es muy bajo, ¿en él se puede hacer algo para que se pueda resolver este año o es algo que se tiene que hacer de manera paulatina? Bueno, cuando se tiene claro que se tiene un bajo nivel de las presas, como es el caso, pues se tiene que planear su suministro a lo largo del tiempo. Entonces, hay presiones por todos lados porque todos quieren el recurso y todos quieren que les llegue, particularmente los agricultores, pero en cada situación pues las presas están destinadas a usos específicos. Cuando es uso agrícola y lo puede compartir con un uso por parte de consumo urbano, bueno, pues siempre tiene prioridad el consumo urbano y lo que reste, digamos, de lo que se va a requerir en el año, pues puede ir a la agricultura hasta un nivel razonable de la misma presa, ¿verdad? Porque no puede llegar a cero. Y en cada caso hay otras presas que tienen como uso más el consumo público urbano. Bueno, eso tiene prioridad porque de eso vive la población. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, de nosotros que estamos aquí dependiendo de las presas del Cutzamala, ¿no? Del sistema Cutzamala. Se tiene que cuidar para que el flujo pueda mantenerse a lo largo del año y por eso se entiende cuando hay medidas de racionamiento en algún punto, porque se está pensando en una estrategia en el tiempo. Entonces, en ese sentido, sí, dado que se tiene el dato de que las presas están en bajo nivel y los pronósticos de recarga, cuando son certeros, da margen a hacer, digamos, bastante, con mucha probabilidad de que se den, bueno, se flexibiliza
el problema de la planeación. Pero cuando se pronostica un año total de sequía, bueno, pues, de modos, hay que tomar medidas muy drásticas y está en manos de la autoridad, y las autoridades que tienen que ver con el manejo de las presas, pues tienen un problema serio, porque si hay algo sensible como un problema básico para la población, es que si no se tiene agua, verdaderamente la molestia es muy alta, ¿no? Lo mismo por parte de las empresas, pero más por la población. Entonces, es un manejo de recursos que es altamente sensible por la parte de la población y se debe contar con gente capacitada para poder tomar estas decisiones. No son puestos políticos, son puestos técnicos. Entonces, en esto el gobierno tiene que tener muchísimo cuidado, porque la verdad está de por medio, pues, el bienestar de la población. Sí, totalmente. A ver, hay unas presas que son manejadas por la Comisión Nacional del Agua, hay otras presas que son manejadas por la Comisión Federal de Electricidad y hay otras presas que han sido privatizadas. Y tomamos en cuenta lo que tú acabas de decir, Lilia, que me parece lo más adecuado y que debería ser así, no solo en este tema o en esta área, sino también en todas. Es decir, no aplicar la politiquería, como luego lo dice el presidente, no aplicar en puestos políticos, que sabemos que esto no es así, sino gente realmente que sepa. Porque bueno, a ver, ya sabemos de antemano que este 2022, lo que nos han dicho los meteorólogos, es que va a ser un año seco. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, mira, el manejo es regional, ¿no? Dependiendo donde esté ubicada la presa, los usos para los que esté destinado. Por ejemplo, tú comentas la de la Comisión Federal de Electricidad. Si la presa básicamente está como prioridad producir energía eléctrica, pues bueno, sigue una lógica dependiendo de la demanda de energía eléctrica y dejará gastar más agua para cumplir su meta, ¿no? Tiene impactos aguas abajo con los agricultores, pero si los agricultores no necesitan un volumen grande en un cierto tiempo, pues esa agua, digamos, en otras circunstancias podría reservarse justamente para el consumo en otros usos, ¿no? Como puede ser la misma agricultura o la población. Aquí empezamos a discutir sobre los diversos usos, ¿no? No es mala idea, obviamente, generar energía eléctrica a partir del agua, y sobre todo que hay sistemas y que no se están aplicando aquí, en donde el agua que cae la podemos volver a subir junto a la misma presa para volver a estarla recirculando y poder gastar menos agua en la producción de la energía eléctrica. Bueno, pues se antoja que este tipo de medidas deberían estarse ya planeando para lograr contar con más agua para los diversos usos que estamos demandando. Y así te podría yo comentar con las otras presas. Sí. Sí. Continúa, por favor. Sí, te escucho, Lilia. Sí, no, entonces, sí te iba a decir eso, ¿no? Y no desperdiciarla, ¿no? Exactamente, mira, el concepto de un uso eficiente del agua, pues lo que trata de decir es, gástese agua, pero en la cantidad suficiente para la necesidad que tiene que abastecer. Pero además de ser eficiente, aquí el reciclar el agua es una cuestión, bueno, hay varias cosas. Uno es tratarla, que verdaderamente el agua que ya se usó no se desperdicie, sino que tenga un uso vía un tratamiento previo, que se dice mucho, pero no se está haciendo lo suficiente, ¿sí? Y por otro lado, reutilizar esa agua, ¿sí?
grandes problemas de ciudades se arreglan con usar el agua tratada. Hay ciudades que llegan incluso a volver a utilizarla como agua para consumo humano. No podemos decir que no hay opciones. Hay opciones, pero requieren, pues, gente capacitada, técnicos, y sobre todo se requieren inversiones importantes para lograr esto. Pero sí hay soluciones, sí se hace un uso eficiente y por otro lado entramos a generar economía circular en los procesos y sobre todo en el uso el agua de uso público urbano, que puede reciclarse y sustituir volúmenes de agua que estamos tomando como agua nueva, en donde podría ser utilizada muy bien el agua que se tira. Así es. Lilia Rodríguez, gracias por tu participación con nosotros. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero así, lo que decías, ¿no? A grandes problemas, grandes soluciones también se deben de hacer, y ha faltado, me parece, también un poco de voluntad para ello. Gracias por tu tiempo. Ok, muy amables, gracias. Que tenga